Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, del Ave Hijo Maria, y del Espíritu gratia Santo. plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Preghiamo. Signore nostro Dio, che hai fatto Oremos. della Vergine Maria Señor, il Dios modello di chi nuestro, accoglie la tua que parola hiciste de la e Virgen vive. María el modelo de quien Apri il acoge tu nostro cuore palabra alla y la pone beatitudine en dell'ascolto. práctica. Abre Con la nuestro forza del tuo corazón a Spirito, la fa che noi pure bienaventuranza de ascoltiamo il modo escucharla santo y con della la tua parola fuerza di de tu salvezza, Espíritu, oggi e haz que sempre. también Per nosotros Cristo nostro lleguemos a Signore. ser lugar santo donde hoy se cumpla tu palabra de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Padre, fratelli e hermanos sorelle, y il hermanas Signore todos, vi dia que el pace. Señor les conceda la paz. Dopo gli Después de esercizi los spirituali ejercicios guidati dalla espirituales figura di San guiados por la Bernardo di figura de Chiaravallo, San le Bernardo de meditazioni Claraval, quaresimali las non potevano che meditaciones cuaresmales ispirarsi de este año all'esperienza di no Francesco podían sino d'Assisi. inspirarse en la I due santi del experiencia resto non sono cristiana lontani tra de loro. Francisco de Bernardo muore Asís. nel Los dos santos no están lejos entre sí. 1153 e Bernardo Francesco muere nasce en 30 anni dopo, nel 1153 y 1181. Francisco Come se nace il en testimone del Vangelo non 1181, passasse a di menos mano de in mano 30 años attraverso i de secoli distancia. senza mai Es spegnersi. como si el testigo del seguimiento Quest'anno poi ricorrono gli evangélico 800 anni pasara de mano dalla en morte di mano San a través de Francesco e il los Santo siglos Padre ha sin apagarse voluto nunca. che l'anniversario Este fosse año se segnato da uno cumplen speciale giubileo, 800 años de la invitando la muerte de Chiesa a Francisco, lasciarsi y el Santo raggiungere Padre ha dalla grazia querido que di el Dio attraverso la aniversario esté testimonianza marcado por del un nuevo governo di Assisi. jubileo Per especial, cui il predicatore invitando a toda apostolico la aveva la Iglesia scelta a obbligata. dejarse alcanzar Per nuevamente ripercorrere por la il cammino gracia de Dios spirituale di San a través del Francesco, la prima testimonio meditazione del si pobrecillo de soffermerà Asís. sulla sua Francisco no es conversione. solamente un E santo la para svilupperemo in 5 recordar o passaggi. admirar, es un Il hombre cambio di gusto atravesado por el che la fuego del grazia opera Evangelio, in noi, capaz de reavivar en cada l'alterazione uno del la peccato, la nostalgia de necessità una di vida una nueva en guarigione el radicale, Espíritu. Para recorrer su camino l'umiltà espiritual, come la vera primera misura meditación se della nostra detiene en su grandezza, conversión y la se scelta di diventare desarrolla più en piccoli 5 come forma pasos: propria el della vita cambio de quaresimale gusto que e la gracia infine obra en la il carattere sensibilidad, continuo la della alteración conversione, producida por el che non pecado avviene y la una volta per necesidad de tutte, ma una come curación sappiamo radical, ricomincia la sempre. humildad como verdadera medida de la Partiamo dal grandeza cambio di humana, gusto. la elección de hacerse más Che cosa pequeños intendiamo como quando parliamo forma di propia de la conversione? vida È bautismal una domanda y, importante perché le finalmente, risposte sono el tante. carácter continuo de la La conversión, catechesi que no se tradizionale realiza la de una descrive vez come il para ritorno a siempre, Dio sino que dopo vuelve a l'allontanamento dal comenzar peccato. siempre. La El cambio teologia de morale ne gusto. sottolinea la ¿Qué dimensione entendemos di cuando hablamos cambio de di condotta. conversión? Es una La pregunta tradizione que merece ascetica ser insiste sulla planteada necessità con di pratiche honestidad, porque penitenziali las che disciplinino respuestas il corpo posibles e la son volontà. muchas y no todas La igualmente scrittura, da fieles al parte sua, Evangelio. utilizza La un termine che catequesis attraversa tradicional tutte la queste describe sfumature. como un retorno a Dios Metanoia, después del alejamiento cambiamento causado della por el mente, pecado. del La cuore, teología del moral modo di subraya percepire la su realtà. dimensión de cambio Quindi de non una conducta. semplice La correzione di tradición rotta, ma una ascética trasformazione dello insiste en sguardo. la necesidad de prácticas Chi ha penitenciales ragione? que In qualche misura disciplinen el tutti, cuerpo ma y la c'è un voluntad. ordine da La Sagrada rispettare. Escritura, por su Comprendere parte, da dove ha utiliza origine un la término que conversione, cioè atraviesa qual è y il supera punto todas sorgivo, estas non è una perspectivas: questione teorica, metanoia, è il cambio de problema la più mente, concreto che esista. del corazón, Se del modo sbagliamo il punto di profundo en que se partenza, percibe la rischiamo di realidad. costruire No su un una fondamento simple fragile. corrección de rumbo, sino Tra una tanti propositi abbiamo transformación fatto de la all'inizio mirada. della Quaresima No che solamente spesso una sono revisión de los arrivati forse alla comportamientos, prima sino domenica una della Quaresima. revolución de la Ora sensibilidad. sappiamo che la ¿Quién tiene conversione razón? evangelica è En cierta anzitutto medida, un'iniziativa di todos. Dio. Pero hay un L'uomo orden que risponde con la respetar. sua libertà. Comprender dónde comienza realmente la La conversione conversión, accade nel cuál es punto su più punto de intimo della origen, nostra no es natura una umana. cuestión teórica, Lì dove es el l'immagine di problema Dio más concreto que resta in existe. noi, Si nos attende quindi equivocamos di en el essere punto de partida, risvegliata. corremos el riesgo de È qui che construir sobre l'esperienza di fundamentos Francesco d'Assisi si frágiles. può rivelare Sabemos que preziosa. la conversión Nel suo evangélica es, testamento, ante scritto todo, pochi mesi prima della iniciativa de morte, Dios, scrive così: a la cual el hombre está llamado a Il Signore participar dette a con me, toda su frate libertad. Francesco, No di es incominciare a ni fare pura penitenza pasividad così. ni pura Quando ero conquista. nei peccati, mi Es una sembrava cosa respuesta, troppo amara la da vedere respuesta io. más adecuada que un E il ser Signore humano stesso puede mi dar a condusse la fra loro gracia e que lo usai con essi precede y lo misericordia. llama.
La conversión ocurre en el punto más íntimo de nuestra naturaleza, allí donde la imagen de Dios impresa en nosotros espera ser despertada. Es como si algo que durante mucho tiempo permaneció en silencio volviera de repente a vibrar. Aquí es donde la experiencia de Francisco de Asís se revela preciosa. En su testamento, dictado pocos meses antes de su muerte, escribe así: el Señor me dio a mí, hermano Francisco, comenzar a hacer penitencia de esta manera. Cuando estaba en los pecados, me parecía muy amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos, y usé con ellos misericordia. Y al alejarme de ellos, aquello que me parecía amargo se me cambió en dulzura de alma y de cuerpo. Al recordar las etapas esenciales de su camino, Francisco afirma ante todo que la iniciativa es totalmente del Señor. Es Dios quien le concedió comenzar a hacer penitencia, es decir, entrar en un camino de conversión. El hacer penitencia del que habla Francisco no debe entenderse como un ejercicio ascético por el cual merecer la gracia de una nueva relación con Dios. Más bien alude a un cambio completo de sensibilidad, un modo nuevo de mirar a sí mismo, a los demás y a la realidad a la luz del Evangelio. Este cambio comienza de una manera muy concreta, cuando empieza a tener misericordia de los otros. Este es el centro de su relato. En aquel encuentro con los leprosos, el joven Francisco experimenta una inversión definitiva del gusto. Descubre una dulzura inesperada precisamente allí donde no la buscaba y donde ni siquiera esperaba encontrarla. En el momento en que se entrega gratuitamente a los más pobres de la sociedad, olvidándose por primera vez de sí mismo, Francisco encuentra la respuesta a aquel malestar que habitaba en su corazón. La amargura de una vida llena de muchas cosas, pero todavía vacía de su valor esencial. Aquel encuentro provoca en él un terremoto interior. Lo que antes le parecía amargo se ha vuelto dulce. Este es el corazón de la conversión, no ante todo un acto de la voluntad, sino una transformación interior, un misterioso cambio de la sensibilidad. Este cambio no elimina nuestra participación, la hace más verdadera, más libre, más gozosa. El esfuerzo no desaparece, pero cambia de signo. La conversión ya no es el intento de enderezar la vida con nuestras propias fuerzas, sino la respuesta a una gracia que ha redefinido los parámetros de nuestro modo de percibir, de juzgar y de desear. Pensemos, en cambio, en lo que sucede cuando este paso falta. Si estuviéramos obligados cada día a comer alimentos cuyo sabor nunca hemos apreciado, podríamos hacerlo por disciplina durante algún tiempo, pero sin alegría y con creciente fatiga. Si alguien cultivara una pasión sin haber experimentado nunca su placer ni su resonancia interior, pronto terminaría viviéndola como un peso. Si se intentara construir una vida con alguien sin haber experimentado nunca un amor verdadero, esa relación correría el riesgo de convertirse en una forma de imposición. Y si un religioso vistiera hábitos, realizara gestos y pronunciara palabras en nombre de un Dios conocido, solo de oídas, sin haber tenido una verdadera experiencia personal de él, terminaría viviendo un profundo malestar interior que podría repercutir también en las personas confiadas a su cuidado. Son situaciones difíciles de sostener durante mucho tiempo, y algo semejante ocurre cuando la conversión está mal planteada, cuando nos pedimos a nosotros mismos o incluso a los demás adherirnos a una moral sin haber gustado antes la dulzura de la vida nueva en Cristo. El hacer penitencia del que habla Francisco no es un programa de austeridad voluntarista, sino el comienzo de un combate para defender y custodiar el tesoro de un nuevo sabor de las cosas,
finalmente recuperado. Es alimentar con fidelidad la semilla de una vida nueva que Dios ha logrado sembrar en la tierra de nuestro corazón. La alteración del pecado. Para comprender por qué la conversión debe ser tan radical, por qué no basta corregir algunos comportamientos, sino que se necesita una verdadera renovación de la sensibilidad, es necesario sondear la profundidad de la huella que el pecado ha excavado en nosotros. Hablamos de esa odiosa distancia respecto de nosotros mismos, de esa dificultad para querer de verdad el bien que, sin embargo, reconocemos como tal, de esa división entre lo que somos y lo que quisiéramos ser. San Pablo habla de ello con una desarmante honestidad en la carta a los romanos. Ni siquiera entiendo mis propias acciones. No hago lo que quiero, sino lo que detesto. Cuando hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien. Está en mí el deseo del bien, pero no la capacidad de realizarlo. Estas palabras no describen la condición de un pecador que no quiere cambiar, sino la de quien desea el bien y, sin embargo, termina haciendo el mal que no quiere. Por eso, la conversión requiere toda una vida, porque la herida del pecado no afecta solo a algunas decisiones equivocadas, sino que toca más profundamente el modo mismo en que estamos hechos. Para comprender el origen de esta condición, debemos volver al principio. El relato de Génesis 3 no habla simplemente de una transgresión, sino que documenta una transformación profunda ocurrida en el hombre después del gesto de desobediencia. Antes incluso de que aparezca la reacción de Dios, el texto señala dos cosas importantes. El hombre se da cuenta de que está desnudo y experimenta el sentimiento del miedo, tratando de esconderse de Dios. Entonces se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron cinturones. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él respondió: he oído tu voz en el jardín. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. El miedo y la vergüenza son los primeros frutos del pecado, no un castigo que llega desde fuera, sino un cambio que nace dentro del ser humano. Antes de la caída, el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después del pecado, ese equilibrio se rompe. Nace una fractura con Dios, con el otro, incluso con uno mismo. El hombre ya no se siente en paz. Comienza a percibirse equivocado y a mirar al otro con sospecha. Por eso aparecen el miedo y la vergüenza. No son emociones superficiales, sino el signo de un profundo malestar. El hombre percibe dentro de sí una ruptura entre lo que desea ser y lo que descubre que es. Esto es lo que produce el pecado. No le quita algo a Dios, nos altera a nosotros. Se confunden las categorías de nuestra sensibilidad. Ya no reconocemos con claridad lo que es bueno, verdadero y bello. Y así también perdemos la justa medida de nosotros mismos, olvidando la grandeza a la que estamos llamados. Vivimos en un tiempo en el que la palabra pecado parece casi haber desaparecido de nuestro modo de pensar. En la conciencia común, y a veces incluso en la vida de la Iglesia, todo se explica como fragilidad, herida, límite o condicionamiento. Cuando todavía se habla de pecado, con frecuencia se reduce a un pequeño error o a una debilidad. En esta mirada hay algo de verdad. La tradición espiritual siempre ha reconocido que la fragilidad humana no se reduce a la mala voluntad y que el juicio debe ir acompañado de misericordia. El problema surge cuando esta perspectiva sustituye a la teológica en lugar de integrarla. Si todo pecado